parte que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la carta que publica de Cienfuegos. La carta que le escribe Cienfuegos, que la publica, que la escribe a puño y letra y la publican así tal cual. Y yo de bruta además iba leyendo y decía, "Ay, no le entiendo a su letra, Dios mío", y ya después la transcriben normal y dije, bruta, me tardé 10 horas en tratar de leerla ahí. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención para que quien nos acompañe y no haya leído el libro todavía, es que el presidente cuando le llega esa carta, se da cuenta que está, bueno, le explica que él es inocente y que lo arrestaron en Los Ángeles de manera además muy humillante, etcétera, etcétera. Y lo que hace él es que, bueno, le llega además al presidente el expediente desde Estados Unidos que lo piden y parte del expediente que después fue público, todos lo podemos ver, es estos screenshots, estos pantallazos de algunos mensajes que tenía con otras pues según esto, con el crimen organizado. Y entonces lo que él trata de comparar es que el lenguaje y la ortografía, y no lo hace él, ¿no? Lo manda expertas y expertos, que se ve en la carta que le manda el presidente, contrario a lo que se presenta en las pruebas, en todos estos pantallazos que le da, que vienen en el expediente. Y lo que dicen los expertos y expertas es que es obvio que esto no lo escribió la misma gente. Entonces aquí lo que el presidente dice fue que dos cosas. Una, que lo hizo como parte de una sospecha que tenía sobre una posible, pues, que le estaban poniendo cargos que no tenían que ponerle por alguna razón u otra en Estados Unidos. Y por otro lado, y más importante, él dice, yo saco el expediente a pesar de que muchos legaloides me dicen que no lo haga, lo saco, lo hago público, uno, por lo que decía Daniel, porque la vida pública es cada vez más pública, y dos, porque creyó que era la mejor manera de callar a esa oposición muy hipócrita que estaba yéndosele encima. ¿No consideran que para mí esta información fue nueva? Yo no me pierdo una mañanera casi que nunca. No tengo recuerdo de que esto, que se haya dado a expertas y expertos a revisar la diferencia en el lenguaje y en la ortografía, se hubiera hablado en alguna de las mañanas. No siento que se haya informado y creo que hubiera sido un gran acierto haberlo hecho porque por lo menos para mí fue esclarecedor, o sea, fue como toda la manera en la que se tejió pues la posición y la manera en la que iba a actuar el gobierno como en cuanto al tema de Cienfuegos. No sé si consideran que hubiera sido una buena idea sacarlo, si no, ¿por qué? ¿Por qué creen que no lo sacaron? O si consideran que fue importante, no importante, y de ahí nos vamos con Cienfuegos y luego traigo otras dos preguntitas más para ustedes. Yo creo que el momento condiciona mucho el margen de maniobra, ¿no? Es decir, cuando sucede la detención de Cienfuegos, había una expectativa muy alta, uno, de juzgar a quien se presuponía que era uno de los principales responsables de la situación de violencia que vivía el país, ¿no? Es decir, el secretario de Seguridad Nacional con Enrique Peña Nieto, que al formar parte de uno de los gobiernos más polémicos de la historia de este país, tanto por cuestiones de corrupción como por cuestiones de colusión con el narcotráfico, etcétera, pues esperaba que fuera lógica y evidentemente responsable, ¿no? Es decir, que sí estuviera implicado. Sin embargo, había que actuar desde el ámbito gubernamental, asumiendo algo que también era difícil, ¿no? Que al final de cuentas era un exsecretario de Estado siendo detenido por un gobierno extranjero y no en las condiciones más, digamos, legales posibles, ¿no? Entonces había que actuar con esa dualidad, ¿no? En donde la gente quería ver que en este país la impunidad ya no reinaba y se podía procesar incluso a un alto mando de un gobierno pasado, pero también al mismo tiempo asumiendo que la detención no fue del todo legal y que no se sustentó con las pruebas más veraces posibles. Y creo que eso condicionó a abrir el tema un 100% ante la ciudadanía. Y ahorita, el hecho de que se abra ahorita en este libro,
creo que nos deja ver que el presidente enfrentaba un problema real, donde si se dejaba llevar por la presión mediática, por la presión, digamos, de un dolor muy justificado de muchos mexicanos que ya estamos hartos de la impunidad, también se podía poner en riesgo el papel de México como un Estado libre, independiente y soberano, y la propia institucionalidad del país. Es decir, al final de cuentas, esta carta deja ver una debilidad estructural que ha provocado la corrupción en nuestros funcionarios públicos, ¿no? Es decir, tienen que rogar a un presidente honesto que interceda por ellos, por la falta de credibilidad que tienen ellos mismos ante un gobierno extranjero, pero que también es responsabilidad del presidente hacer eso, ¿no? Creo que si se hubiera revelado en aquel momento, se hubiera debilitado mucho la relación diplomática con los Estados Unidos, también la relación del presidente con algunos otros mexicanos, porque había que explicar algo muy complejo, en donde quizás Cienfuegos tenía una parte de la razón, que aún hoy nos parece algo difícil incomprensible, difícil de entender, y ahora se revela en un contexto en el que vemos que las decisiones que se tomaron en su momento no han perjudicado la estabilidad del país, no han perjudicado la estrategia de gobierno y no han perjudicado el proceso de transformación. Creo que nos permite comprender con la calma que da la distancia temporal que se han tomado las decisiones correctas, y eso es algo que se debe de reconocer, porque la política, a pesar del fenómeno de las redes sociales y la comunicación inmediata, no tiene que suceder en el instante ni tiene que suceder a capricho. Sucede cuando se toman las decisiones, cuando se corren los riesgos, se hacen apuestas muy grandes y se tiene un control sobre el resultado. Y creo que el presidente demuestra por qué es la persona más capaz de dirigir este país, porque puede mantener la calma en situaciones tensas, pero también puede domar la vanidad que hubiera sido gritar a los cuatro vientos que Cienfuegos dependía enteramente de él. Excelente análisis, totalmente de acuerdo. Y justo esto que dices que es el mejor para domar grandes, Daniel, ¿qué opinas de toda la relatoría que hace de su relación con el presidente Trump? ¿Qué pensaste? Pues lo que veíamos en ese momento, ¿no? O sea, él apostaba por justo revertir esta polémica que también surgía de la relación que llevaba con Trump, y da todos los detalles de cómo fue construyendo y tejiendo toda esta relación tan compleja, pero que a la vez muestra esa inteligencia política de Andrés Manuel, ¿no? Como dice Alejandro, ahí se nota que es el tipo más capaz para llevar a cabo ese tipo de problemáticas, ¿no? Nos tocan tiempos bastante convulsos y de repente pues, tenemos a Donald Trump en la presidencia con una elección a cuestas bastante compleja, ¿no? Por lo que significa también en Estados Unidos, y aunque, como decía Andrés Manuel, ¿no? Lo va relatando que le decían que no fuera, pues él apuesta, ¿no? Como lo muestra, es ir apostando, ir midiendo en qué momento hacer las cosas, y que le van dando resultados, ¿no? A mí me parece fascinante cuando narra, están en la cena, ¿no? Y él lleva un poema en caso de que se necesitara por el tema del muro, y que además sabía que le iba a decir que era mejor tener una barra de fraternidad en el mundo, ¿no? Y entonces ahí, claro, no lo necesité, pero estaba yo preparado para todo lo que tuviera que pasar. Y este tipo de hechos muestran la forma en que tiene encaminado el gobierno Andrés Manuel. Toda esa forma de destacarlo, yo creo que es súper importante, y muestra que pues también, o sea, por ejemplo, el tema de COVID, cómo lo fueron manejando, cómo se ha ido dando el momento donde le pide, o sea, él sabe en qué momento pedir las cosas, ¿no? Sabe cómo irlo sacando adelante. O por ejemplo, en el momento, recordando también, ¿no? Cuando pasa esta crisis súper difícil de los aranceles, por el tema migratorio, y la forma en que lo saca otra vez a flote, ¿no? En un momento donde está descansando en su casa de aquí del sur de la ciudad, y, ¿no? Pues en una carta a cuatro manos, si podemos decir un poco, porque dice que es con Beatriz,
con la doctora Beatriz, entonces yo creo que es espectacular este tipo de cosas, ¿no? Espectacular, totalmente de acuerdo, porque aparte creo que para mí lo mágico del libro es que te deja ver cómo piensa el presidente, ¿no? Entonces, que él se adelanta 3 pasos adelante. Entonces, si pasa A, tengo esta respuesta, si pasa B, tengo esta, y va preparado para cualquier, como buen jugador de ajedrez, para cualquier movimiento que vayan a hacer la persona que tenga enfrente.